Buenos días. Muy buenos días, Isabela, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días, Daniel, Dylan, Viviana, Andrés, ¿cómo han estado? Buenos días, Bien, profe, profe. gracias a Buenos Dios. días, profe, bien. Muy bien, Muy qué bien, gracias a bueno. Dios. ¿Y usted, profesor, cómo ha estado? Pues bien, gracias. Aquí hemos estado dando clase en los otros grados y en los 20, bueno, en los 15 minuticos que nos queda de bache, preparando otras cosas de otras temáticas, de otros asuntos de la coordinación. Bien, jóvenes, bienvenidos a Sociales 9, porque ya Sociales 8 quedó en la historia y ahora estamos en Sociales 9. Las Sociales de 9 tiene algunas similitudes con las sociales que vimos en 8. Veremos algunos tópicos como si parecidamente fueran lo mismo, pero están reflexionados desde otra óptica o para abordar otro tema. Entonces es importante tener esto en cuenta, reiterarles para el desarrollo de los trabajos tengan en cuenta sus ideas, no copiarse, no copie del compañero, no vaya a tomar la costumbre, mal hábito que puede llevarle por el mal camino. Evite perder tiempo en juegos innecesarios en sus aplicativos, en sus dispositivos, y use el tiempo para aprender, para leer, para indagar. Ahora que estamos en este reto de la virtualidad, es necesario que ustedes indaguen, que ustedes lean mucho más que lo que hacían antes, porque los 40 minuticos que tenemos a la semana para compartirle estos saberes, pues es muy comprimido, eso es una píldora. En las clases presenciales tenemos más tiempo y podemos compartir más, podemos debatir, podemos hacer más, y a pesar de eso se les dejan algunos trabajos para hacer en casa a ustedes. Y ahora, pues menos trabajos, menos tiempo de trabajo también en clase, pues entonces eso reduce el conocimiento que se está adquiriendo y por ende a usted como estudiante le compete entonces hacer el ejercicio de investigar, de leer, de consultar, de buscar, ampliar y profundizar los temas que se aborden, porque de lo contrario, pues solo quedarás con lo escaso que podemos compartir en los minutos que tenemos de conexión. Bien, voy a invitarles para que inclinen su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones. Colocamos en tus manos a los chicos y a las chicas del grado 9 ya, para que tú les acompañes, para que tú les bendigas, para que tú seas con sus familias y que puedas este año también acompañarles en su proceso de cierre de ciclo de básica secundaria, que ellos puedan llegar a cumplir con las metas, con las exigencias, con los requerimientos para este nivel en que están. En el nombre de Jesús, amén. Reiteramos, entonces, saludamos a los últimos que se han unido. Ahora que está el número más compacto, quiero recordar para el desarrollo de los talleres, sean precisos, escriban con claridad
exprésense adecuadamente. Ya estamos en un 9º grado. El año pasado, cuando leía los trabajos de octavo, encontraba en algunos casos lenguaje de primaria. Ya somos estudiantes de secundaria y ustedes están cerrando la secundaria. Así que se necesita una exigencia y esa exigencia pues tiene que hacérsela usted primeramente y luego el docente a la hora de calificar pues tiene en cuenta esa exigencia para poder saber qué profundidad y qué nivel tiene el estudiante, qué características ha logrado. Y esto se lo digo porque quiero recordarle qué es la evaluación. La evaluación no es esto que podemos desarrollar en una hoja o en digital. Esto es una prueba escrita y hace parte del proceso que se llama evaluación. La evaluación abarca varios elementos: cómo escribe, cómo piensa, cómo responde, cómo interactúa con el conocimiento, con los compañeros, con las situaciones, con la información, cómo la asimila, cómo la reinterpreta, cómo produce. Todo eso es lo que se tiene en cuenta a la hora de evaluar. Entonces, cuando estamos hablando de estudiantes de grado 9º en el área de sociales, pues deben ser estudiantes que tienen capacidad de análisis, capacidad propositoria y capacidad resolutiva, es decir, que pueden solucionar problemas por complejos que sean en este nivel que es básica, secundaria, 9º grado. Entonces, por eso, desde ya les invito a que lean, que se informen, que sepan qué está ocurriendo en temas sociales en nuestro contexto, en nuestro alrededor, y también en lo que tiene que ver, bueno, si es en matemáticas, entonces usted lea cosas que tienen que ver con matemáticas, con estudios de la matemática, con las últimas noticias. Si es de ciencias, lea de ciencias, pero infórmese, lea, crea el hábito de la lectura, porque eso le va a ayudar a la hora de producir y a la hora de plantear soluciones, de resolver situaciones, problemas. Son dos competencias que no solo le van a ayudar a usted para la vida, sino que le ayudarán a tener un buen IFES, lo cual le ayudará a acceder a una buena carrera universitaria. Así que a usted le quedan 3 años si contamos desde hoy, es decir, le queda lo que queda de este año, 9º, le queda 10º y le queda la mitad de 11. Bueno, le quedan 2 años y medio realmente para que termine de perfilar estas competencias, porque el IFES está basado justamente en competencias. Y si usted no las define, pues del día que llegue al IFES se va a estrellar, se va a lamentar y cuando le publiquen el resultado, usted no va a tener el resultado deseado ni el que necesitaba para ir a estudiar medicina, para ir a estudiar ingeniería, porque no tuvo las competencias perfiladas. Entonces, perfile la competencia de la lectura, de la interpretación de la lectura, de la proposición de soluciones a partir de esa interacción con ese conocimiento. Dicho esto, entonces podemos ir a la temática que abordaremos en este primer periodo en el área de sociales. Bien, en sociales de 9º grado, el primer periodo, estaremos abordando estos 4 ejes temáticos. Nuestro primer eje temático será América Latina en el siglo XIX. ¿Listo? América Latina en el siglo XIX. Nuestro segundo eje temático en el área de sociales va a ser la biodiversidad colombiana. El tercer eje temático va a ser política colombiana a finales del siglo XIX. Y el cuarto eje temático es derechos constitucionales fundamentales. Entonces, desde ya debe irse consiguiendo la Constitución para que se vaya leyendo todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, porque está allí. Necesariamente no vamos a ver los temas en este orden.
Aquí están pues escritos así porque son los que vamos a abordar, pero podemos ver este tema y luego pasarnos a derechos constitucionales para ir abordando lo que tiene que ver constitución, volver a este tema, ir otra vez a constitucionales, volver a este tema y finiquitar con este o hacer otra mezcla. Eso dependerá de la dinámica que vayamos teniendo. Importante entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que usted lea, se informe acerca de esto en Colombia. Empiece a buscar material, información, videos, lea noticias para cuando lleguemos a trabajar este tema, usted tenga entonces ya material, tenga idea, tenga argumentos para opinar, para proponer. Y lea acerca del siglo XIX, qué ocurría en ese siglo, qué pasaba. Entonces, esos son los ejes temáticos. Recordarle que en nuestra plataforma, en su caso, tiene 3 paletas allí, o 3 tableros: el tablero novedades, el tablero de trabajo en clase, el tablero de personas. En personas puede ver quiénes son sus compañeros, quiénes son sus docentes, y aquí en trabajo en clase pues estarán los ejes temáticos y las actividades. En este caso tenemos un primer material que es la presentación de hoy, y las tareas, quizzes y demás van a ir apareciendo a medida que los vamos colocando. El panel de novedades, que es el que usted usó para llegar a esta clase virtual, a esta sala de reunión, entonces estará esto y también irán apareciendo cada vez que el profesor publique, pues va a aparecer aquí. Y algunos de ustedes a veces usan este panel también para preguntar algo, entonces también irá apareciendo ahí. Aquí todo lo que yo publique, lo que usted publique, nos aparece a todos, entonces tengámoslo presente. De acá también es importante tener en cuenta este recuadrito. En este recuadro van a aparecer las actividades según las fechas indicadas. Si tenemos una tarea para la próxima semana, aquí nos va a decir entonces cómo se llama esta tarea y para cuándo es. Si por alguna razón se nos pasó, no nos dimos cuenta y no la hicimos, entonces estemos verificando este botoncito. Demos clic, pinchemos ahí y él nos va a llevar entonces a esta otra ventanita donde van a aparecer todas las actividades que debiéramos haber entregado, y si alguna no está entregada, pues allí nos va a aparecer en rojo el letrero que dice no entregado. Si ya fue entregada, pues dirá entregada, y si ya fue calificada, va a decir qué nota se le asignó a esa actividad. Téngalo presente porque en algún momento le va a salvar la vida, le va a ayudar para estar al día. Dicho esto, entonces vamos a ir a nuestra presentación del día de hoy, que es la emancipación latinoamericana. Entonces vamos a recordar el año pasado, estuvimos revisando en parte este concepto de la libertad de los virreinatos de Latinoamérica. Pero allí los veíamos en el contexto de todo el continente. Entonces empezamos viendo cómo se emanciparon las colonias estadounidenses, las 13 colonias, y luego empezamos a bajar hacia Latinoamérica. Esta vez, como vamos a hablar de Latinoamérica en el siglo XIX, pues debemos empezar con la emancipación latinoamericana, es decir, hacer ese repaso. Entonces recordar que Latinoamérica es de aquí hacia abajo. ¿Por qué se llama Latinoamérica? Eso tiene que ver con los idiomas. Porque son los que hablan de habla portuguesa, en este caso, y los de habla española, Hispanoamérica. Entonces son lo que conforma Latinoamérica. Hay obviamente hay francés por aquí, hay un poco de inglés por aquí, pero los dos idiomas hegemónicos o predominantes en esta región son el español y el portugués, que son dos idiomas de origen romance, es decir, derivados del latín, y recordemos que el latín era el idioma del Imperio Romano, que inició en una región que se llamaba la región latina. Entonces, por eso, esta zona quedó con ese nombre en la geografía, en el mundo, Latinoamérica, a raíz de que, pero no es que no procedemos de la misma región, sino se debe al contexto
lingüístico. Entonces, téngalo en cuenta que los países latinoamericanos, los idiomas predominantes son el español y el portugués. Obviamente porque fueron conquistados por los reinos de Portugal y de España. Entonces son los que están allí. Entonces yo les decía que había una diferencia porque Latinoamérica está dividida en Hispanoamérica. Entonces no es lo mismo hablar de Hispanoamérica y Latinoamérica, porque cuando hablamos de Hispanoamérica estamos sacando a Brasil, que habla portugués, y entonces allí estamos sacando a los países que hablan francés, que hablan inglés. Latinoamérica incluye todas las islas del Caribe, todos los países desde México hacia abajo hasta el cono sur, a Tierra de Fuego, al sur de Sudamérica. Entonces, eso es el territorio latinoamericano. Y para el siglo XIX, todos estos territorios estaban, a inicios de ese siglo, estaba ocurriendo algo en común y era las independencias. Entonces podemos ver aquí las fechas. Recuerde que cuando hablamos de siglo, tomamos los dos primeros números y le sumamos 1. Entonces, del año 18 más 1 es 19. Es decir, que aquí estamos hablando, todas estas fechas pertenecen al siglo XIX. Cuando nos dan el siglo, nos dicen siglo XIX, ¿qué año era? Entonces al siglo le quitamos 1 y tendremos que estaba en el 1800. Entonces todos los años que están entre 1800 y 1889 son lo que conforman el siglo XIX. Por lo que vemos en este contexto, estos países estaban en lo que conocemos como la emancipación, la independencia, estaban en las revoluciones, en las guerras independentistas, y ya en la segunda mitad del siglo hablaremos entonces de las nacientes repúblicas. Ahora estamos en las independencias. Entonces, ¿cuáles eran esas causas que llevaban a la independencia? Una de las causas para que Latinoamérica empezase a desarrollar el proceso de emancipación, es decir, de sacar a los colonizadores y descolonizarse, es decir, independizarse, es que Estados Unidos lo había hecho en 1776. En otras palabras, los de aquí estaban mirando al norte qué estaba pasando y dijeron, oye, allá hicieron una revuelta y les fue bien. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Pues nos puede ir bien. Miraron hacia el otro lado y entonces encontraron que en Europa los liberales habían también liderado una revuelta, la Revolución Francesa, y habían logrado las libertades. Así que también miraban hacia allá y decían, oye, allá depusieron al rey y estaba en el territorio, estaban ahí mismo. Y aquí nosotros somos un virreinato y tenemos que rendirle cuentas a un rey que no está ni siquiera aquí en el territorio, que está por allá en la península. No, independicémonos, vamos a hacer las revueltas. Y así empezaron a surgir. También entonces estaba el malestar criollo. Ese viene a generar, ¿por qué? Porque ellos empezaron a ser quitados de los cargos de importancia, de poder, de los puestos políticos, y eso entonces trajo un inconformismo en ellos y impulsaron la revuelta. La clave es que ellos son los impulsores de la revuelta. Y tenemos las invasiones de Francia a España. Entonces vienen esas invasiones de Francia a España, y los de aquí que estaban viendo para allá que estaba haciendo Francia, que se estaba independizando, y ahora ven que Francia invade España, dicen, el rey está ocupado, está librando una guerra con Francia, es tiempo, aprovechemos la oportunidad, porque si no lo hacemos ahora, después nos podemos lamentar. Y en cada uno de estos territorios entonces nacen las llamadas juntas de gobierno, que estaban entonces organizándose para rendirle fidelidad al rey de España en un caso,
al rey Fernando VII o para defenderlo, porque finalmente pues había sido depuesto por Napoleón allí. Entonces, estos territorios que empiezan a emanciparse de España, que era América, era un continente que había sido convertido en colonia de las potencias europeas, ahora libra a principios del siglo XIX ese proceso para independizarse, pero que en algunos territorios o en algunas naciones llega finalmente a consolidarse hasta entrado el siglo XX. Es decir, que durante todo el siglo XIX duró el movimiento independentista en algún lugar latinoamericano, en alguna de las repúblicas. Entonces, aquí tenemos así por colores, esta paleta de colores que nos puede mostrar más o menos cómo fue que ocurrió a lo largo del siglo XIX y del siglo XX ese proceso de independización, de emancipación de América. ¿Cómo se produjo la guerra? Entonces se puede decir que fue provocada por dos tipos de causas, unas mediatas y unas inmediatas. Es decir, unas que estaban ocurriendo en ese instante y otras que ocurrieron un poquito después. Entonces veamos. Las causas mediatas. Entonces son las políticas borbónicas. Resulta que la casa del rey cambió. Venía la monarquía, una casa real gobernando y fue traspasado el poder del rey a otra casa de gobierno y eso hizo que hubieran nuevas políticas. Entonces los nuevos gobernantes, la Casa de Borbón, decidió que el gobierno tendría que ser más centralizado, es decir, que debía haber más control, que el rey debía tener más conocimiento de lo que ocurría en sus territorios, y en este caso, pues las colonias. No se podía admitir que alguna anduviera suelta, y para eso entonces se crearon unos sistemas especiales y se le dio autonomía a los cabildos. Los cabildos son esos sistemas de gobierno que operaban aquí ya en las colonias. Entonces el cabildo de Bogotá, el cabildo de la Nueva Granada, el cabildo se reunía y podía interpretar y decidir, tomar decisiones en determinados casos. Entonces se crearon nuevos virreinatos. Fue otra de las políticas. Al cambio de, voy a ir a la siguiente, después regreso. Aquí vemos entonces, esta era la casa que estaba gobernando antes, la casa de Habsburgo, que tenían esta bandera y que tenían el territorio colonial dividido en dos grandes virreinatos, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Perú. Cuando cambia de casa real, que pasa a la dinastía Borbón, pues cambia la bandera, esta desaparece, ahora será esta la que se usa, y los Borbones dicen, dos virreinatos son muy grandes para poder gobernarlos. Los territorios son muy extensos, tardamos mucho y la gente allá se puede levantar en contra de, así que vamos a hacerlos más pequeños. Y ahí entonces viene la distribución del virreinato del Perú en otros virreinatos, el virreinato de la Nueva Granada, que es lo que era hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El virreinato de La Plata, entonces sería lo que hoy son los territorios de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y parte de lo que es el territorio de Bolivia. Entonces eso sería el virreinato de La Plata. Y el virreinato del Perú pues quedó entonces con territorio más pequeño, si lo comparamos con esto, solo quedaría con una fracción. Además podemos ver que también perdieron territorios con sus vecinos, los portugueses, porque para ese mismo momento de la historia, el Papa emitió una sentencia, una decisión de la sede pontífice,
que había una disputa entre la Casa Real Española y la Casa Real Portuguesa por por el repartimiento de los territorios. Y entonces el Papa fijó cuáles iban a ser los territorios de cada cual. Y de esa manera entonces quedaron. Portugal quedó con este territorio. Usted puede decir, uy, pero Portugal perdió. No, porque eso también incluía el otro continente que estaba aquí, que está aquí del otro lado, es decir, África también estaba incluido en esa disputa. Entonces, hay que ver el mapa todo en contexto para poder entender. Ah, sí, dije que volvía. Entonces se crearon estos virreinatos. El primero que se creó fue el de la Nueva Granada en 1717. Luego se estableció, no duró mucho porque lo quitaron por algún tiempo. Luego volvió a ser restablecido en 1739 y se estableció que finalmente Bogotá iba a ser la capital. Luego, en 1776, cuando Estados Unidos se estaba independizando, noten por qué se van organizando aquí más virreinatos. Hay que controlarlos más, hay que mantener el control, no sea que también se independicen. Entonces crearon el Virreinato de la Plata con capital Buenos Aires, lo cual es hoy la capital de Argentina. Van aprendiendo de todo esto porque pueden salir en los exámenes. Y se creó las capitanías, entonces que son administraciones más pequeñas que los virreinatos, y estaba la capitanía de Cuba, que fue en 1763, y la capitanía de Venezuela en el 73 y la de Chile en el 98. De esa manera entonces se pretendía mantener el poder. Y finalmente se dividieron los virreinatos en intendencias en 1788. De esa manera entonces se distribuyen las funciones del gobierno, la justicia, la defensa, el impuesto en las manos de los intendentes. Y usted recordará que hasta hace unos años en Colombia se hablaba de la intendencia. Arauca fue una intendencia. Y usted encuentra por ahí todavía en las actas antiguas del departamento, la intendencia de Arauca. Cuando buscamos en la historia del colegio para los 50 años, nos encontramos que la intendencia de Arauca autoriza al colegio adventista, autoriza a la iglesia adventista a abrir un colegio en el municipio de Saravena. Todo eso está allí. Bueno, otra de las razones, les decía al comienzo, fue la Revolución Norteamericana. Entonces, la independencia de las 13 colonias en 1776 fue un modelo a seguir de lo que podría pasar si también intentaban levantarse. Eso demostraba, la independencia de las 13 colonias, que las potencias europeas no eran invencibles, porque finalmente las colonias habían vencido a Inglaterra, que era la más grande de las potencias que estaba allí en ese momento. Bueno, habían 3 potencias grandes de momento en Europa, que era Inglaterra, España, Francia, eran las más poderosas. Luego estaría Portugal, la iglesia, y de ese momento entonces los ingleses habían sido vencidos, así que eso demostraba que las otras potencias también podrían ser vencidas si el pueblo se unía. Y obviamente con la Revolución Francesa, poco más de 10 años después de la Revolución de la Independencia de Estados Unidos, entonces se demuestra que definitivamente las potencias europeas son susceptibles a la derrota, porque Francia cae y entonces solo quedaría de las 3 grandes potencias europeas del siglo XIX, solo quedaría España. Y entonces se libra la oportunidad para ir allí. Y de allí entonces se emana el movimiento Ilustración, la filosofía, las ideas liberales que empiezan a proliferarse en Europa a través del movimiento de la Ilustración, de los ilustrados. Entonces llega con la educación de los criollos, los
los hijos de españoles que habían nacido en territorio colonial, ellos quisieron que fueran a estudiar a las universidades que estaban en España, que estaban en Francia, y pues ahí tuvieron contacto entonces con la filosofía de la ilustración, con el pensamiento ilustrado, con las ideas liberales de la revolución, de los derechos del hombre, de la dignidad de la persona, de la libertad de opinión y ahí entonces de la libertad de conciencia, porque ya también estaba en ese momento la revolución que se conoce, la revolución religiosa, que se había empezado con la reforma protestante, estaba llegando a territorio francés y a territorio español, así que esa influencia lleva también a pensar que también pueden lograr la independencia de la iglesia, porque eran los dos entes. La corona, a la final era una corona que rendía tributo a la iglesia, la corona española era una casa que era católica históricamente. Entonces, aquí en América vieron la oportunidad de librarse de dos males de un solo golpe: la independencia. Se quitaban del poder al Papa y quitaban del poder entonces al rey. Así que vieron esa oportunidad allí. En las causas mediatas, entonces, pues tenemos que Napoleón estaba invadiendo España. Es decir, Francia quiso comerse a la siguiente potencia, apoderarse de su territorio, derrotar la Casa Real Española y a ampliar así los territorios franceses, convertir a Francia en un nuevo imperio. Esta es una de las ideas de Napoleón, hacer un imperio en el contexto moderno, y empieza ese proceso de invasión en el continente europeo con los ejércitos napoleónicos. Entonces, Napoleón Bonaparte empieza esa lucha y vemos aquí entonces sus rutas de ataque, de asalto, de asedio, y también asedia pues a Portugal porque está ahí. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad? Si ya estoy peleando en la región, ¿por qué no ataco también ese otro pequeñito país que está ahí? Así que de una vez libra una batalla conjunta contra las dos casas reales, que eran las casas que gobernaban las colonias mayoritariamente latinoamericanas. Así que de esa guerra, que inicia en 1807 en Portugal, nótese que solo 3 años después, 1810, viene a ser el caso de Colombia, ¿no? Entonces, nótese la importancia que tienen estos eventos que ocurrieron fuera de nuestro territorio, pero que brindaron oportunidades a quienes estaban aquí en América para que su grito de independencia resultase efectivo. Bonaparte, Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España y le dio el dominio sobre las colonias. Es decir, esto nunca nos lo han enseñado, que nosotros fuimos gobernados por las colonias de América, de Latinoamérica, fueron gobernadas por Bonaparte, porque fue quien fue puesto a gobernar España. Es decir, finalmente Napoleón Bonaparte también era el emperador, porque lo que él estaba formando era un imperio de las colonias latinoamericanas. Su dominio, entonces, sobre estas colonias cayó. ¿Por qué? Porque al parecer este hombre no sabía de estrategias de gobierno. Así que hubo un vacío de poder que dio oportunidad a los americanos, es decir, a los que estaban aquí en el gobierno, a esas juntas de gobierno que les dije que organizaron en cada región para defender a Fernando VII, el rey de España, que había sido depuesto, para que le devolvieran el reinado. Y entonces empiezan esas disputas allí. En tanto, la reina, el regente, es decir, José Bonaparte, y su hijo, bueno, estos son los de Portugal, en el caso de la otra casa real,
Entonces la reina de Portugal, el regente, el rey Pedro y su hijo deciden, ante la invasión que han visto cómo Bonaparte ha logrado la conquista de España, ellos dicen, nosotros no vamos a quedarnos aquí y correr la misma suerte de Fernando VII, nosotros nos vamos. Y embarcaron su tesoro, la corte de Portugal se embarcó en la flota y se vinieron a establecer su casa real en la colonia. Es el único caso de colonial donde la colonia se convierte en el centro del reino. Entonces, Brasil, que era la colonia portuguesa, ahora se convirtió en la sede del gobierno de la Casa Real Portuguesa, porque el rey vino a establecer la Casa Real allí en la colonia, cosa que no ocurrió en las colonias españolas, donde se nombraban era virreyes. Entonces esto llevó a Bonaparte, que no pudo capturarlos, a tener como una arremetida más contra España, y eso generó entonces una destrucción y una conquista de las principales fortalezas españolas. De esa manera, entonces, debilitó el poder que la península, los peninsulares tenían sobre las colonias en América, y se generó un vacío de gobierno que finalmente fue aprovechado entonces por las juntas de gobierno para librar las batallas. Por eso no hubieron refuerzos, no llegaron nuevos soldados españoles para defender a los españoles, y sí llegaban más ejércitos. De hecho, Inglaterra aprovechó para enviar ejércitos para apoyar estas revueltas. Cuando vemos la historia de la batalla de Boyacá en 1819, vemos que el ejército inglés llegó para apoyar a Bolívar, junto con los lanceros que llegan allí cuando Bolívar y su ejército criollo pues ya se estaban rindiendo, y llegan los lanceros, los llaneros, y llegan los ingleses para darles fuerza, para darles ánimo y librar finalmente la batalla de vencida. Entonces, esos elementos son los que llevan a tener este puesto allí. Y en el otro contexto, para librarse de el Papa, entonces el Papa había expulsado a los jesuitas de España, y eso lo había hecho porque los mismos reyes de España le habían pedido al Papa que le quitara poder a los jesuitas. Los jesuitas es una orden religiosa que está sujeta al Papa, y tenía muchas tierras, muchas posesiones, y entonces la casa real, el rey, los vio como una amenaza y le exigió al Papa que tenía que eliminarlos, que los expulsara del territorio español y de todas sus colonias. Eso ocurrió en 1767. Y entonces ellos quedaron con un mal sabor, con un sinsabor, con ganas de vengarse. Así que los jesuitas reconocían la autoridad del Papa y habían alcanzado una gran autonomía en las colonias, pero ahora el Papa los estaba expulsando de España y también de las colonias. Así que ellos, ¿qué iban a hacer? Pues se aliaron. Los jesuitas cumplieron un papel fundamental en la formación de la élite neogranadina, es decir, se aliaron con los criollos para ir en la revuelta. De esa manera, entonces, configuraron en buena medida el sistema educativo colonial, porque se les dio, esa fue como la ventaja que se les dio. Ustedes nos apoyaron, estuvieron con nosotros en la guerra de independencia,